Bueno, cuando uno informa que viene Leonardo Boniac al programa, la gente se frota las manos de gusto y de mucho interés por escucharlo. Leonardo Boniac es economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, qué gusto poder escucharte una vez más. Te encuentras en los Estados Unidos, ¿correcto? Es correcto, buenos días. Yo saludo a esos cientos de miles de radioescuchas y televidentes que siempre están contigo a tiempo, Eduardo. Un placer enorme siempre saludarte también. Bueno, Leonardo, para empezar quisiera que retomáramos un poco según la perspectiva del FMI para este 2024, cómo hacer un análisis desde lo general hasta lo particular del caso Venezuela en cuanto, por ejemplo, a la reducción de la inflación, a las posibilidades de recuperación económica en un año tan previsiblemente complejo para los venezolanos. Sí, mira, rápidamente, bueno, la perspectiva del 2024, podemos ir de lo general a lo particular, en lo general, indudablemente, es una economía global que todavía sigue de alguna manera luchando para romper el ciclo recesivo. Varias regiones del planeta han estado sumamente afectadas, como tú sabes, especialmente Europa, después de la crisis del año 2009. Todavía Europa no rompe el ciclo recesivo, está teóricamente cerrada en el círculo vicioso del perro que se muerde la cola, especialmente el motor de la economía europea, que es la economía alemana. Este año, paradójicamente, Eduardo, entra en recesión. El Reino Unido entra en recesión, o sea, los niveles de productividad de la economía alemana están sumamente bajos. Pocas economías de la economía europea van a crecer por encima del 1%. El crecimiento promedio para este año más o menos será 1.2%. Eso no es positivo. Así que la economía europea está bastante afectada. Y está afectada porque el principal socio comercial de Europa es la República Popular China, que en el año 2024 su pronóstico de crecimiento es 4,2%. Entonces me dirás, Leonardo, pero 4,2% es por encima del crecimiento de América Latina, que es un 2,3% para este año. O sea, es una maravilla. Es una maravilla para un país latinoamericano, pero no lo es para la economía china, que en los últimos 3 décadas, Eduardo, ha crecido por encima del 10%. Y para China, que es el 4,2%, técnicamente es recesión. Para cualquier persona normal del planeta, decir 4,2% de crecimiento de recesión para China es algo insólito. Pero así no es realmente, porque China, como tú sabes, un mínimo comercial del pasado, tiene 1.380 millones de habitantes. 990 millones de personas pertenecen a la población económicamente activa, y el mercado laboral chino todos los años aporta 10 millones de nuevos profesionales hábiles para trabajo y deseosos para trabajar. Y si la economía china crece por debajo del 7,5-8%, estas personas no consigue empleo. ¿Y qué significa eso básicamente? Bueno, pues sencillamente la economía china no es capaz de absorber la nueva oferta empleadora que sale al mercado como consecuencia de un crecimiento que está por debajo de estándares que necesitan para absorber. Por lo tanto, al generar desempleo creciendo en 4,2%, destruye valor y genera pobreza. Esa es la razón fundamental del problema, porque China ya dejó de crecer. Y cuando China deja de crecer, deja de importar. Y si China deja de importar, la Unión Europea, que es su principal socio comercial, le deja de vender. Entonces es el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Pero sin duda hay razones también para ser positivos. Del lado del hemisferio occidental, por ejemplo, Estados Unidos, la economía con el crecimiento más alentador, a pesar de las elevadísimas tasas de interés, la economía americana continúa resistiendo y va a crecer positivamente en el año 2024. Eso tiene un impacto para América Latina, porque más o menos América Latina recibe unos 150.000 millones de dólares de flujos que provienen de la economía americana, y básicamente a través del esquema de la remesa
Venezuela recibe unos 4.000 millones de esa cifra, por lo tanto es un elemento positivo por el impacto que tiene en el consumo interno, en el consumo privado, el comportamiento sin duda de las remesas. Así que tiene una economía mundial con un crecimiento desigual, con un crecimiento asimétrico, resistiendo el principal flagelo, que son las elevadas tasas de interés, que como tú bien sabes, tuvieron que ser ajustadas hacia el alza para combatir un fenómeno del año 2023 y 2022, que fue un proceso de inflación muy importante, que se derivó de alguna manera de los efectos colaterales de la pandemia del año 2020. Otro elemento que entra en Venezuela es que también implica un conjunto de factores de naturaleza de riesgo geopolítico que limitan y están condicionando el crecimiento económico del 2024, como son los, como ya tú lo has mencionado mucho en tu programa de radio, los famosos impactos que tiene en el Mar Rojo, ¿verdad? En el canal de Suez, el tránsito de buques, ¿verdad? Por un estrecho llamado el Mandeb, donde la milicia Houthi pro-iraníes atacan fundamentalmente ese estrecho como consecuencia del conflicto palestino-israelí, que también le está restando sin duda movilidad, por supuesto, a la economía global. Otros factores, la sequía en el canal de Panamá está afectando como un factor riesgo ambiental el tránsito de buques a través del canal de Panamá, como consecuencia de la sequía del lago Gatún, que le quita entonces el dinamismo económico y comercial al canal de Panamá. En otras palabras, el canal de Panamá, Eduardo, se está quedando sin agua. Y es una amenaza, un factor de naturaleza, el riesgo ambiental considerado por el Foro Económico Mundial, que en los próximos años puede condicionar la economía global. Ahora, América Latina, para cerrar, este año va a crecer aproximadamente 2,3%. Es un crecimiento muy moderado, está en el marco de la desaceleración. América Latina depende de la tríada mundial, Estados Unidos, Europa y los llamados BRICS, y por lo tanto América Latina no escapa de los impactos negativos de la economía global, pero va a crecer un 2,3%, y dentro de ese 2,3%, increíblemente, dirían algunos, el panorama más alentador lo tiene la economía venezolana. La economía venezolana este año, según el Fondo Monetario, puede crecer a nivel de 4,5-5%, ese es el doble del parámetro del promedio para América Latina. Hay unos economistas que están localmente en Venezuela, yo que estoy acá y allá al mismo tiempo, te puedo comentar que en mi opinión que vamos a crecer más, cerca del 7,5-8% en el año 2024 de remesas sin invertir un solo dólar por efecto comercialización con el levantamiento de sanciones, más el ajuste en los precios del petróleo, más el aumento en la producción que se debe estimar en 200.000 adicionales. PDVSA va a ingresar este año cerca de 23-24.000 millones de dólares de ingresos con respecto al año 2023, que fueron aproximadamente unos, digamos, 8.800 millones. Eso significa que solamente en el sector petrolero se va a producir un crecimiento muy importante con efectos colaterales en lo directo y en lo indirecto, haciendo que la economía venezolana este año vuelva a crecer. No como en el año 2022-23, que creció apenas 1%, sino bien estamos hablando de una tasa de crecimiento por encima del 8%. Incluso la economía venezolana en el 2024 podría crecer por encima de los 2 dígitos, por encima del 10%. Si nos apegamos al Fondo Monetario, será entonces la economía venezolana, la economía panameña y la economía dominicana, las tres economías de mayor crecimiento en América Latina, sin incluir a Guyana, que está creciendo de forma desproporcionada por la explotación petrolera, por cierto, en buena parte de la zona de reclamación de Venezuela en el Esequibo. Ya para cerrar, Leonardo, esas perspectivas que describes en las posibilidades de crecimiento de Venezuela, ¿en qué proporción dependen de la decisión que se tome sobre las sanciones? Muy cortico. Definitivamente va a haber un elemento importante, cuando te hablaba de efectos comerciales
comercialización, te Sí. hablaba del efecto de que se la pueda vender directamente en los mercados, ¿verdad? Que te pagan chinchín, que te pagan Ujú. en efectivo, como es el caso europeo y el caso de Estados Unidos. Indudablemente el aumento de la producción está vinculado a Chevron, y por otra parte tienes un efecto precio que está más vinculado a los mercados internacionales. Sin duda, ¿verdad? Si no se produce, si se produce una suerte de revocatoria, que siempre es posible, Eduardo, pero en mi opinión es poco probable. Y creo que es poco probable por dos razones. Una, porque ya hay definitivamente acuerdos contractuales entre las petroleras con derivados del acuerdo de la licencia 44, pero dos, hay un tema de seguridad energética global. ¿Qué significa esto? Que con los factores geopolíticos que están afectando el mar Caspio, en el Cáucaso, el Golfo Pérsico, en la región del Medio Oriente, el Mandeb, en el Mar Rojo, con productos de un conjunto de factores de naturaleza geopolítica que introducen inseguridad en los principales corredores energéticos, es poco probable que Estados Unidos tome una decisión que afecte su propia seguridad energética. Y es que estoy hablando, los mercados petroleros piden normalmente dos cosas: precios razonables y suministros seguros. Pero en el caso improbable de que se pueda producir una revocatoria en el levantamiento de sanciones, la economía venezolana va a crecer, ya no en el 12, en el 8, en mi opinión va a crecer cerca más del 3,5-4%, ya vinculado a la propia dinámica del sector privado de la economía venezolana y de la expansión, indudablemente, de la demanda agregada interna como consecuencia del impacto del propio gasto público, es decir, del consumo interno, porque es año electoral, es año de expansión de liquidez monetaria, teórica y fiscal, que está dinamizando sin duda el consumo privado. Pero por otra parte, las remesas van a ser un factor muy importante también en el año 2024, como te decía, 4.000 millones más o menos vinculados en un 70-80% con los Estados Unidos, que es la economía más alentadora del año 2024 a nivel global. Bueno. Y eso va a afectar positivamente, muy positivamente, la economía venezolana. Es decir, salga chicha o salga limonada, la economía venezolana va a crecer en el año 2024 a la par de República Dominicana y de Panamá. Y si no se revocan el levantamiento de sanciones, la economía venezolana crecerá este año cerca del 8 o el 10% en el año 2024 para beneficio de todos. Bueno, Leonardo, definitivamente pudiéramos decir, has dado una muy interesante mini conferencia. Siempre exhaustivo, siempre interesante. Mira, utilizaste una expresión que yo tenía tiempo que no escuchaba. El pago chin chin. Chin chin, esa tenía tiempo que no la escuchaba. Se me cayó la cédula, Eduardo, se me cayó la cédula. Mira, y un elemento importante para cerrar, muy positivo a nivel mundial, pero que tiene doble lectura, es un cisne blanco, ya no negro, sino blanco, que es la aparición en forma masiva de la inteligencia artificial, que va a incrementar la productividad a nivel global, pero va a producir más crecimiento económico, pero no estamos muy seguros si es por prosperidad. Una cosa es crecimiento y una cosa es prosperidad. El gran problema de la inteligencia artificial es que, si bien es cierto, va a incrementar la productividad del capital, tiene un pequeño defecto, que va a sustituir muchas mano de obra, y eso significa desempleo a nivel global. Mira, ese es otro tema. ¿Cómo se soluciona eso? Leonardo, se agotó el tiempo. Está siendo sustituido rápidamente por el factor capital, bueno. Pero sin duda vamos a ver un crecimiento económico muy vinculado a la mejoría en la productividad, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial. Un abrazo, Leonardo. Un abrazo. No me lo corten así, por favor, equipo. Por favor. Vamos a la pausa.